Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, en un tema que, admitámoslo, a veces nos causa un poco de inquietud, la seguridad alimentaria en España. Hoy vamos a bucear en un manual para manipuladores de alimentos que os prometo es mucho más interesante de lo que suena. Tienes razón, este manual no se queda en lo superficial, nos lleva a explorar a fondo las prácticas que garanticen que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean seguros. Y eso es algo que nos concierne a todos, no solo a los profesionales. Exacto. De hecho, al leerlo, me sorprendió descubrir cuántas cosas damos por sentadas en la cocina que, si no se hacen bien, pueden tener consecuencias bastante desagradables. Totalmente. Para empezar, hablemos de algo que el manual deja muy claro. No es lo mismo una intoxicación alimentaria que una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Sabías que hay una diferencia clave entre ambas? Pues la verdad es que no, siempre pensé que eran sinónimos. ¿Puedes No. explicarnos un poco más? Claro. La intoxicación alimentaria se produce cuando ingerimos alimentos que ya contienen toxinas producidas por bacterias u otros microorganismos. Es decir, el problema está en el alimento en sí. En cambio, la enfermedad transmitida por alimentos se desarrolla cuando los microorganismos patógenos presentes en un alimento contaminado se multiplican dentro de nuestro cuerpo. Entiendo. Entonces, en ambos casos la culpa la tiene una mala manipulación de los alimentos. En la mayoría de los casos sí. Y el manual nos advierte que hay ciertos alimentos que son especialmente susceptibles a la contaminación. Carne cruda, aves, huevos, lácteos, mariscos. Justo los ingredientes estrella de la cocina española. ¿Por qué son tan propensos a causar problemas? Porque son ricos en nutrientes que también les encantan a las bacterias. De hecho, el manual menciona una estadística que me dejó helado. Hasta el 80% de las aves de corral congeladas pueden contener salmonela. Ostras, eso sí que da que pensar. Con razón el manual insiste tanto en la importancia de cocinar bien el pollo y no fiarse solo del color. Exacto. Y no solo hay que tener cuidado con la carne. El manual nos recuerda que cualquier alimento puede contaminarse, ya sea por bacterias, por elementos físicos como cristales o trozos de plástico, o incluso por sustancias químicas. Es como si tuviéramos un enemigo invisible acechando en la cocina. Me ha impresionado la descripción del manual sobre la velocidad a la que se multiplican las bacterias, autoduplicándose cada 10 minutos. Imagínate, una auténtica invasión microscópica. Y por eso es tan importante controlar la temperatura de los alimentos, especialmente en la zona de peligro, que en España se sitúa entre los 5 Cs y los 65 Cs. Claro, ahí es donde las bacterias campan a sus anchas. Ahora entiendo por qué el manual hace tanto hincapié en mantener los alimentos refrigerados por debajo de 5 Cs y cocinarlos a temperaturas superiores a 75 C. Exactamente. Y no solo la temperatura es importante, la humedad también juega un papel crucial. El manual dedica un apartado muy interesante a las técnicas tradicionales de conservación que se han usado en España durante siglos, como el setado, la salazón o el encurtido. Es fascinante cómo nuestros antepasados ya sabían cómo controlar el crecimiento bacteriano sin necesidad de refrigeradores. Sin duda. Y esas técnicas siguen siendo relevantes hoy en día, pero el manual no se queda solo en la teoría. También nos da consejos muy prácticos para la manipulación segura de los alimentos. Sí, me ha llamado la atención la cantidad de detalles que incluye sobre la higiene personal. Lavarse bien las manos, cubrir las heridas, no fumar cerca de los alimentos. A veces olvidamos lo importante que es esto. Es fundamental. Y el manual también destaca la responsabilidad que tienen las empresas de alimentos en la formación de sus empleados. Menciona el sistema APPCC, ¿verdad? Sí, el análisis de peligros y puntos de control críticos. Pero sinceramente no tengo muy claro en qué consiste. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, el APPCC es un sistema preventivo que se aplica en todas las etapas del proceso de producción de alimentos, desde la obtención de las materias primas hasta que el producto llega al consumidor final. Su objetivo es identificar los peligros potenciales de contaminación en cada fase y establecer medidas de control para evitarlos. Es como una estrategia militar para combatir a las bacterias. Y hablando de batallas, me ha sorprendido un detalle que menciona el manual: la importancia de una correcta gestión de residuos. Ahí le has dado un punto clave que a menudo se pasa por alto. El manual habla de mantener las áreas de basura limpias y bien cerradas para evitar la proliferación de plagas, ¿verdad? Exacto, porque las plagas no solo son desagradables a la vista, también pueden contaminar los alimentos y propagar enfermedades. El manual nos recuerda que la seguridad alimentaria es una cadena y cada eslabón es importante. Totalmente de acuerdo. Y hablando de eslabones, pasemos al siguiente: la conservación de alimentos. El manual ofrece un recorrido fascinante por los métodos tradicionales y modernos. ¿Te parece si lo exploramos en detalle? Continuando con nuestra inmersión en el manual, me parece fundamental detenernos en la conservación de alimentos. El manual no solo repasa los métodos modernos, también dedica un espacio importante a las técnicas tradicionales que se han utilizado en España durante siglos. Sí, me ha fascinado esa parte.
Es increíble cómo nuestros antepasados, sin la tecnología que tenemos hoy en día, ya habían desarrollado métodos tan efectivos para preservar los alimentos. Es realmente admirable. Pensemos en el secado, por ejemplo. En un país como España, con tantas horas de sol, esta técnica se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para conservar frutas, verduras, carnes e incluso pescados. El sol actúa como un deshidratador natural, eliminando la humedad que necesitan las bacterias para proliferar. Y no olvidemos la salazón, otro clásico de la gastronomía española. El jamón serrano, las anchoas, el bacalao. La sal no solo realza el sabor, también actúa como un potente conservante, inhibiendo el crecimiento de microorganismos. Exacto. Y luego tenemos el encurtido, una técnica que utiliza el vinagre o la salmuera para crear un ambiente ácido que impide el desarrollo de bacterias. Pepinillos, aceitunas, cebolletas. El encurtido no solo conserva los alimentos, también les aporta un sabor único y característico. Es impresionante cómo estas técnicas tradicionales, además de ser efectivas, han enriquecido la cultura culinaria española. Pero volviendo al manual, me ha llamado la atención que no se limita a describir los métodos de conservación, también nos advierte sobre los riesgos que conlleva una mala práctica. Claro, porque incluso los métodos más tradicionales, si no se aplican correctamente, pueden ser contraproducentes. El manual pone el ejemplo del escabeche, una técnica de conservación muy popular en España que combina el vinagre, el aceite y las especias. Sí, el escabeche es delicioso. Pero, si no se controla bien la acidez o la temperatura de almacenamiento, puede favorecer el crecimiento de ciertas bacterias, como la Clostridium botulinum, que produce una toxina muy peligrosa. Exacto. El manual insiste en que incluso en las técnicas tradicionales es fundamental seguir las pautas de higiene y seguridad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los métodos de conservación modernos, como la refrigeración y la congelación. Ahí el manual entra en detalle sobre las temperaturas de almacenamiento, los tiempos de congelación, la importancia de descongelar los alimentos correctamente. Una información muy valiosa para evitar la proliferación de bacterias y garantizar que los alimentos se mantengan seguros. Sin duda. Y no podemos pasar por alto otro aspecto clave que el manual aborda con mucha profundidad: la manipulación de alimentos de alto riesgo. Hablamos de la carne, las aves, los huevos, los lácteos, los mariscos. Esos ingredientes que tanto nos gustan pero que requieren un cuidado especial. Exacto. Y el manual nos da una serie de pautas muy claras para manipularlos de forma segura. Empecemos por la carne. ¿Recuerdas esa estadística alarmante sobre la salmonella en las aves de corral? Sí, desde luego. El 80% de las aves congeladas pueden estar contaminadas. Una cifra que da que pensar. Por eso el manual insiste tanto en la importancia de cocinar bien la carne de ave, utilizando un termómetro para asegurarnos que alcanza los 75 Y en el centro. Y también nos recuerda aquí que evitar la contaminación cruzada, utilizando tablas de cortar diferentes para la carne cruda y los alimentos cocinados, lavándose bien las manos. Las reglas básicas de higiene que a veces olvidamos. Totalmente. Y hablando de carne, el manual también nos advierte sobre los riesgos de la carne picada. Ah, sí, porque al picarla aumentamos la superficie de contacto con el aire y con posibles contaminantes. Exacto. Por eso, la carne picada es aún más susceptible a la contaminación que la carne entera. El manual recomienda cocinarla bien, sin dejar partes crudas y no dejarla a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Pasando al pescado, el manual nos da una guía muy práctica para evaluar su frescura. Sí, nos enseña a fijarnos en el aspecto de la piel, los ojos, las agallas. Y, por supuesto, en el olor. Un pescado fresco tiene un olor a mar característico. Si huele a amoníaco, es señal de que no está fresco y puede ser peligroso consumirlo. El manual también nos recuerda la importancia de mantener el pescado refrigerado a temperaturas inferiores a 4°C, ya sea fresco o congelado. Correcto. Y hablando de alimentos delicados, no podemos olvidarnos de los huevos. Los reyes de la tortilla española. Pero también una fuente potencial de salmonella si no se manipulan correctamente. Exacto. El manual dedica un apartado especial a la mayonesa casera, un clásico de la cocina española que si no se elabora con la higiene adecuada puede convertirse en un foco de contaminación. Por eso el manual nos recomienda utilizar huevos pasteurizados para la mayonesa casera o bien optar por la mayonesa industrial que ha sido sometida a un tratamiento térmico para eliminar los riesgos. Una decisión inteligente, sin duda. La seguridad alimentaria no está reñida con el placer de disfrutar de la buena comida. Y hablando de placeres culinarios, pasemos a los lácteos. El queso manchego, el yogur, la leche. Productos que forman parte de la dieta mediterránea y que también requieren una manipulación cuidadosa. El manual destaca la necesidad de mantener los lácteos refrigerados, respetar la fecha de caducidad y que consumir leche pasteurizada o UHT para evitar riesgos. Y hablando de riesgos, no podemos pasar por alto las conservas. En España tenemos una gran tradición de conservas de pescado, verduras, frutas. El manual nos advierte sobre los peligros de las conservas en mal estado.
Latas abombadas, oxidadas con golpes o con olores extraños son señales de alerta que no debemos ignorar. Ante la duda, mejor tirar la conserva. La seguridad es lo primero. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos la importancia de una correcta gestión de los residuos, un aspecto que el manual subraya con insistencia. Mantener las áreas de basura limpias, bien cerradas y alejadas de los alimentos es fundamental para evitar la proliferación de plagas y la contaminación cruzada. Exacto. La seguridad alimentaria es una cadena y cada eslabón es importante, desde la producción hasta el consumo, pasando por el transporte, el almacenamiento y la manipulación. Este manual nos ofrece una visión global y detallada de todos esos aspectos, una herramienta indispensable para garantizar la seguridad de los alimentos que consumimos. Totalmente de acuerdo. Y ahora que ya conocemos mejor los riesgos, podemos disfrutar de la comida con más tranquilidad y confianza. Esto espero. Porque la comida, además de segura, tiene que ser un placer. Por supuesto. Y con un poco de conocimiento y precaución podemos combinar ambos aspectos a la perfección. Y hablando de conocimiento, en la siguiente parte del programa nos adentraremos en el fascinante mundo de la limpieza y desinfección en la industria alimentaria. ¿Te parece si exploramos juntos este capítulo del manual? Continuemos nuestra inmersión en este manual, que como ves va mucho más allá de lo básico. Hablemos de limpieza y desinfección, un tema que a primera vista puede parecer aburrido, pero que es absolutamente esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Tienes razón. A veces nos centramos tanto en la calidad de los ingredientes o en las técnicas de cocción que olvidamos la importancia de un entorno de trabajo impecable. Exacto. Y este manual nos recuerda que la limpieza no se trata solo de eliminar la suciedad visible, va mucho más allá. El objetivo es reducir los microorganismos a niveles seguros para prevenir la contaminación de los alimentos. Hablando de contaminación, el manual menciona 3 tipos principales: bacteriana, física y química. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada una de ellas? Claro, la contaminación bacteriana es la más común y la que suele causar más problemas. Se produce cuando los alimentos entran en contacto con bacterias patógenas, como la salmonela, la E. coli o la listeria. Solo de oír esos nombres ya me entran escalofríos. ¿Y la contaminación física? ¿En qué consiste? Se produce cuando un alimento contiene elementos extraños que no deberían estar ahí. Trozos de vidrio, plástico, metal, insectos. Imagina encontrarte una mosca en tu sopa. ¡Qué horror! Prefiero no pensarlo. Y por último, la contaminación química, ¿cómo se produce? Puede ocurrir por el uso inadecuado de productos de limpieza, por la presencia de residuos de pesticidas en frutas y verduras o por el contacto de los alimentos con materiales tóxicos. Entiendo. Entonces, para evitar estos 3 tipos de contaminación, la limpieza y desinfección son fundamentales. ¿Qué nos dice el manual al respecto? El manual nos da una guía muy completa sobre los procedimientos de limpieza y desinfección que se deben seguir en las empresas de alimentos. Habla de la importancia de utilizar productos de limpieza adecuados, detergentes y desinfectantes, y de seguir un orden específico en las operaciones. Un orden específico, ¿te refieres a que no se trata solo de fregar y listo? Exacto. El manual describe un proceso de 6 fases: prelimpieza, limpieza principal, aclarado, desinfección, aclarado final y secado. Cada fase tiene su importancia y su objetivo específico. Suena a un ritual casi sagrado. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada fase? Por supuesto. La prelimpieza consiste en eliminar los residuos sólidos más grandes, como restos de comida o envases. La limpieza principal se realiza con agua caliente y detergente para eliminar la suciedad y la grasa. El aclarado sirve para eliminar los restos de detergente. La desinfección se realiza con productos específicos para eliminar los microorganismos. El segundo aclarado elimina los restos de desinfectantes. Y por último, el secado es esencial para evitar la proliferación de bacterias en superficies húmedas. Menuda lección de limpieza. Me ha quedado claro que no se trata de un proceso improvisado, sino que requiere un conocimiento específico y mucha meticulosidad. Así es. Y el manual no solo se centra en la limpieza de superficies, también habla de la importancia de limpiar y desinfectar los equipos y utensilios que se utilizan en la manipulación de alimentos. Claro, las tablas de cortar, los cuchillos, los recipientes, todo lo que entra en contacto con los alimentos debe estar impecable. Exactamente. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la higiene personal, un aspecto que el manual subraya con insistencia. Lavarse las manos con frecuencia, usar guantes, cubrir las heridas, recogerse el pelo, son hábitos básicos que a veces se pasan por alto. Tienes razón. Y el manual nos recuerda que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos, desde los productores hasta los consumidores, pasando por todos los eslabones de la cadena alimentaria. Bueno, creo que con esto hemos cubierto un amplio abanico de temas relacionados con la seguridad alimentaria en España, gracias a este completo manual. Hemos aprendido muchísimo sobre los diferentes tipos de contaminación, los alimentos de alto riesgo, las técnicas de conservación, la gestión de residuos, la limpieza y la desinfección. En fin,
toda una guía para manipular alimentos de forma segura y responsable. Sin duda, una herramienta fundamental para cualquier persona que trabaje con alimentos, pero también para quienes cocinamos en casa. Exacto. Y es que al final lo que todos queremos es disfrutar de la comida con la tranquilidad de saber que no estamos poniendo en riesgo nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. Totalmente de acuerdo. Y con un poco de conocimiento y atención a los detalles podemos conseguirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión y por compartir tu experiencia con nosotros. Hasta la próxima.